Gracias por estar por cada uno de tus bendiciones, por el hecho de poder estar acá, Señor, de poder abrir nuestros ojos, Señor, de poder respirar, Señor. Gracias, amado Padre. Yo bendigo a todas las personas que están acá, Señor, y a las que no quiero venir también, Señor, bendigo, Señor. Gracias, Padre Santo, por tu misericordia, amado Dios, Señor, y Señor. Tú eres un Dios incomparable, Señor. Tú eres digno de toda gloria y toda honra, Señor. Glorificamos tu nombre, Señor, en esta mañana, Señor.
tomar unos minutos de oración. Si usted quiere estar así sentado o de pie, vamos a orar un momento. Creo que es un momento importante para unirnos en oración. La escritura de Dios dice, la palabra del Señor dice orar, porque la oración del justo puede unir. Vamos a orar. Yo le invito para que usted ahí donde está, se una conmigo en el mismo sentido y oración. Yo no sé si usted trae alguna aflicción, algún dolor, algún cansancio, algún abrumamiento en su vida, pero la palabra nos invita a orar sin cesar. Señor, en este momento nosotros queremos orar, porque tu palabra así nos lo indica, Señor. Así nos lo indica, que debemos orar en todo tiempo, Señor. Y ahora a nivel mundial nos está viviendo un tiempo bueno, Señor. Mas nosotros venimos a refugiarnos a ti y en ti, Señor. Porque solo tú puedes tener cuidado de cada uno, Señor. Presentamos delante de ti nuestras súplicas, Padre, porque aunque sabemos que ya tú todo lo sabes, Señor, también venimos, Dios mío, porque al final lo que queremos es refugiarnos en tu amor, en tu gracia eterna. Sabemos, oh buen Dios, Señor, papito, que ya tú sabes nuestras necesidades, pero no queremos quedarnos en el umbral de nada más que tú sabes. Queremos disfrutar tu presencia y encontrar en ti descanso, encontrar en ti paz, encontrar en ti refugio, Señor. Presentamos delante de ti, Señor, nuestras angustias de muchos familiares que están, Dios mío, enfermos o que están pasando un momento difícil, Señor. Damos, Dios, para que tú te extiendas sobre ellos en misericordia y en gracia, Señor. Que tú envíes, Señor, tu palabra y sean sanos. Que tú envíes tu palabra y sean restaurados, Señor. Sentamos delante de ti, Señor, la vida de estos hermanos y hermanas que están algunos, Señor, internados, otros están convalecientes en sus casas, Señor. Pero nosotros suplicamos, Padre, para que tú extiendas tu misericordia sobre ellos. Y no solo, Señor, pidiendo sanidad, pero también pidiendo, Dios mío, protección y cobertura para todos aquellos, Señor, que en ti confían. Tu palabra dice, Señor, que torre fuerte es el nombre del Señor, y a él correrá el justo y será levantado, Señor. Y nosotros corremos a ti, porque no hay otro lugar donde nosotros podamos refugiarnos, Señor. Y aunque podemos usar la prudencia y aunque podemos ser, Dios mío, muy precavidos, al final, Señor, el que nos guardas eres tú, el que nos cuidas eres tú, Señor. Ponemos delante de ti a todas estas personas que están enfermas, Señor. Padre, suplicamos que envíes tu palabra sobre ellos y sean sanados, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, toma la vida, Dios mío, de mi hermana Vilma Díaz, de mi hermano Joan, Señor, de Roxana, de Luis Gano, Señor. Extiende tu mano, Dios mío, sobre él y sobre todas las personas que están convalecientes, Señor, en el nombre de Jesús. Glorifícate sobre sus vidas. Glorifícate sobre la hermana Floricel, Señor. Trae, Dios mío, fortaleza en todo aspecto. De igual manera, Señor, a todos los que están, Señor, internados ahí en el hospital, Señor, en cuidados intensivos. Padre, oramos para que tú ayudes al gobierno, para que tenga una estrategia clara y hayan recursos para que puedan seguir luchando contra esta pandemia. Oramos, Dios, Señor, para que tú aceleres los tiempos, también y haya una vacuna, Señor, que nos ayude a resistir, Señor, estos embates. Oramos por nuestra nación, nuestra amada Costa Rica, Señor. Clamamos, Dios, para que tú guardes esta nación, Señor. Suplicamos, Señor, para que tú ayudes al presidente, al que está ahí, Dios mío, sentado, Señor, en esa silla. Oramos para que tú pongas gente sabia alrededor de él, gente prudente, para que él tenga el consejo sabio, el consejo afinado, Señor. Oramos para que haya gente inteligente. Vamos a leerlo y pues que Dios nos ayude a todos. Lucas capítulo 13, verso 10 en adelante. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día del reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada. Y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad.
y puso las manos sobre ella y ella se enderezó y luego glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pueden venir y ser sanados, y no en el día de reposo. Entonces el Señor le respondió y le dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Y dijo: ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿Y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció y se hizo un árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Y volvió a decir: ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Estamos ante una historia que narra Lucas y que es muy significativa por el contexto en que viene hablando. La semana pasada estuvimos hablando de que Jesús habla sobre la necesidad del arrepentimiento para poder dar buen fruto. Veíamos que del verso 1 al verso 9 de Lucas, Jesús confrontó a la audiencia que creían que ellos eran mejores que otros porque no habían muerto de la manera tan agresiva y terrible. Y Jesús les dice: no, si no se arrepienten, de igual manera morirán. Eso lo vimos la semana pasada y yo le invito para que usted vea la grabación que está ahí en la plataforma. Pero ahorita quiero engancharme de ese contexto, porque aunque es cierto que nosotros necesitamos arrepentirnos genuinamente para entrar al reino de los cielos y disfrutar de la gracia de Dios, también es cierto que hay momentos en nuestra vida espiritual o en nuestra vida secular que por más que busquemos de Dios o nos arrepintamos, hay fuerzas ocultas que muchas veces nos tienen abrumados y atados. Y nos tienen agobiados de tal manera que no nos dejan enderezar nuestra vida, que no nos dejan salir adelante, que no nos dejan alcanzar aquello que Dios tanto desea para nosotros. Y esta historia que nos está narrando Lucas va muy de la mano. Porque ahora Lucas nos ubica en la sinagoga. Ahora Lucas nos ubica en ese lugar donde Jesús está predicando, o bien está ahí en la sinagoga y viene una mujer que busca de Dios, una mujer que es considerada hija de Abraham o hija del pacto, una mujer que se acerca por 18 años a un lugar, pero su vida no puede encontrar descanso ni paz. No porque ella no sea hija de Dios, sino porque Jesús revela en ese preciso momento que hay fuerzas ocultas, fuerzas espirituales que el hombre muchas veces no ve, pero que Dios sí. Y ahí Jesús revela lo que es la doctrina la doctrina espiritual con respecto a nuestro adversario, el diablo. Y claramente él dice que esa mujer estaba atada por una obra demoníaca. Es significativo que Lucas hable de espíritu de enfermedad, siendo que Lucas era un doctor. Normalmente los doctores ven todo bajo un marco más patológico, y hablar de espíritus difícilmente lo haría un doctor. Y Lucas se refiere a esa situación particular de esa mujer como un espíritu. Yo no sé si él parte de lo que Jesús dice, y yo creo que sí, o no sé si cuando Jesús dice eso, él se queda como muchas veces podemos quedarnos nosotros. Porque nosotros siempre tratamos de buscarle una explicación lógica a lo que está pasando en la vida de algún individuo. Casi siempre es así. No, eso tiene que tener una respuesta lógica. Pero las cosas espirituales no tienen su raíz en aspecto lógico. El diablo viene a matar, a robar y a destruir. Y es ahí donde los apóstoles comienzan a enseñar a la iglesia sobre que tenemos una guerra espiritual
espiritual, que tenemos un enemigo, que tenemos una lucha, y no es contra carne ni sangre, sino contra principados, dominios, poderes y autoridades en las regiones celestes. Es ahí donde Jesús abre entonces la ventana para que los discípulos entiendan que no todo necesariamente es natural. Y en este particular, esta mujer tenía una atadura demoníaca. Así lo hace el hombre. De hecho, cuando Jesús la ve, dice el texto: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y Lucas nos refiere de que más adelante en el verso 16 dice: y esta hija de Abraham que Satanás había atado durante 18 años. Ahora bien, cuando vemos y pensamos en estos aspectos espirituales, debemos ser muy precavidos, porque no toda enfermedad es demoníaca o viene de un demonio. Eso hay que tenerlo muy claro. ¿Sí me estoy dando a entender? Hay enfermedades virales, bacterianas, hay enfermedades por causas de descontrol de nuestra alimentación. Hay diferentes tipos de enfermedad, ¿ok? En este particular, Jesús sí revela que es espiritual, y nosotros debemos partir de que hay cosas naturales y hay cosas espirituales. Ahora, como Jesús se está refiriendo a esto puntualmente, a un aspecto espiritual, nosotros entonces tenemos que partir de ello y saber que cuando hay cosas que están pasando en nuestra vida y no encontramos una respuesta en la lógica o en lo natural, tenemos que remitirnos a los aspectos espirituales. Si usted está viviendo una situación o ha vivido una situación en la cual ya buscó al médico, ya se preocupó de su alimentación, está tomando sus medicamentos, está haciendo lo que normalmente hay que hacer, y no hay una respuesta lógica a lo que está sucediendo, entonces es donde la Escritura nos llama y nos dice: entonces hay aspectos espirituales que hay que combatir en el nombre del Señor. Es la razón por la cual Pedro en su capítulo 5 verso 8 dice que tenemos un adversario que anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y sí, hermanos, aunque no nos gusta pensar que el enemigo, sí, nuestro adversario, aunque ya fue vencido en la cruz del Calvario, todavía anda acechando a la iglesia. Todavía anda buscando a quién destruir, qué hogar destruir, qué persona dañar, qué familia arruinar, qué negocio destruir. Porque ese es nuestro enemigo. Pablo lo dice en su capítulo 6 de Efesios, que tenemos una lucha espiritual y que nuestra lucha está ahí. Y que aunque hay conceptos o cosas naturales, no podemos olvidar los aspectos espirituales que se han sobrevenido a la humanidad. Y Apocalipsis dice que hay de los moradores de la tierra, porque el diablo ha descendido con gran fuerza, con gran ira contra ellos. Y sí, el diablo ha venido a tratar de destruir la fe, la confianza, la armonía de los hogares. Y por donde usted ve, hay una mano invisible que se está moviendo y que no estamos discerniendo muchas veces. Hay una mano invisible que está afectando los matrimonios, que los está llevando a la ruina, que está afectando los hogares, los negocios. Hay una mano invisible que está oculta y que está enfermando a la sociedad y a la gente, y que muchas veces no nos deja enderezarse, no nos deja salir adelante, y buscamos de una u otra manera, buscamos psicología, buscamos psiquiatría y todo lo que usted quiera, y yo no estoy en contra de eso. Pero creo que hay un momento en donde debemos, con humildad, cual el doctor Lucas, aceptar que hay espíritus que están influenciando, que están agobiando a las multitudes, y que si no nos refugiamos en el Señor, vamos a seguir dando palos de ciegos, vamos a seguir en una senda tormentosa y el diablo escondido,
y nosotros sin saberlo. Para nadie es un secreto que tenemos un enemigo. Y nuestro enemigo no es mi esposa, no es mi esposo, no es mi hijo. Mi enemigo nunca va a ser el hermano de la iglesia. Mi enemigo nunca va a ser el gobierno. Mi enemigo es el diablo. Y es el diablo el que entonces muchas veces está detrás de muchas cosas adversas para tratar de destruir los hogares y las familias. La pregunta que debemos hacernos en este momento es: pero si soy hijo de Dios, ¿por qué el diablo me afecta? Y la respuesta lógica que encontramos es en Efesios, cuando dice: no deis lugar al diablo, no contristes el Espíritu Santo. Ciertamente nosotros somos hijos de Dios, pero si damos cabida a la carne, si damos cabida a los deseos impropios, si damos cabida a los deseos del corazón, más que a la voluntad de Dios revelada en su palabra, le estamos abriendo puerta al enemigo. Enemigo que muchas veces se oculta, porque a él no le interesa que sepan que está su presencia ahí, porque él trata de pasar desapercibido, pero sus efectos se ven. Sus efectos se ven en la sociedad actual. Una sociedad convulsa, violenta, agresiva. Una sociedad sin paz. Padres contra hijos, hijos contra padres. Una sociedad llena de angustia y de temor. Y no podemos ignorar que ese adversario está ahí oculto. Y que debemos resistir como la palabra de Dios manda. Apóstol Pedro nos dice que debemos resistirlo sometiéndonos a Dios. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá. Es lo que dice la Escritura. Y si nosotros como iglesia seguimos ignorando las maquinaciones del enemigo, como dice Pablo en Corintios, que él no ignora las maquinaciones del enemigo. Y es que el enemigo es tan astuto que muchas veces cuando nos damos cuenta estamos siguiendo su juego y nosotros no podemos seguir ignorando las maquinaciones del adversario. Pero tristemente la ignorancia nos ha llevado muchas veces a que el enemigo destruya hogares hasta cristianos, dañe personas hijas de Dios. Y cuando reaccionamos dolorosamente, hasta para algunos puede llegar a ser muy tarde. Cuando Pablo dice que él no ignora las maquinaciones del enemigo, lo dice en el contexto de que ellos habían sido engañados porque se habían metido falsos apóstoles o falsos maestros y los habían puesto contra él. Y también habían falsos hermanos que estaban en contra de Pablo porque de alguna manera él los había reprendido y no querían esa reprensión y estaban desalentados contra el apóstol. Y Pablo les dice que él ya los había perdonado, que él no quiere guardar rencor, que él delante de Dios los perdonó y perdonó al ofensor porque había una persona que había hecho algo grave. Y Pablo lo puso en disciplina, pero también lo perdonó. Y él dice: porque no quiero darle cabida al enemigo, no quiero ignorar sus maquinaciones. Cuando en una iglesia, cuando en una familia, cuando en un hogar, cuando en una sociedad se violentan los principios establecidos por Dios, detrás de eso está el enemigo, aprovechando todo eso y arruinando la vida de muchas personas. Al ser nosotros pueblo de Dios, debemos despertar y debemos reaccionar, hermanos. Y no podemos seguir ignorando las maquinaciones de nuestro adversario. No podemos nosotros seguir tapando el sol con un dedo y tratar de cerrar los ojos para decir: ya todo acabó porque ya cerré los ojos. Estamos ante una guerra espiritual, estamos ante una lucha espiritual y es necesario que el pueblo se despierte a someterse a Dios, a resistir al diablo para que él huya. Es necesario que como iglesia nos sometamos, busquemos arduamente revestirnos de la armadura de Dios, que es la palabra y la oración.
que entonces podamos resistir el día malo y habiendo acabado estemos firmes y habiendo acabado nuestros hogares estén en pie. Pero la ignorancia de lo que está pasando a nivel espiritual nos ha generado un desgaste, porque nos hemos sometido más a los afanes del mundo, a tratar de tapar huecos y no vamos a la raíz. La raíz de todo esto tiene que ver con aspectos espirituales. Y que si es cierto, Dios también lo ha permitido para que su pueblo se despierte. Porque es necesario que el pueblo se despierte. Porque es necesario que el pueblo aprenda a pelear sus batallas a nivel espiritual con la ayuda del Señor. Esta mujer de la historia, 18 años con una joroba, con una situación que no la dejaban enderezarse. Y es el Señor que la ve y le dice: eres libre de tu enfermedad. Y estas palabras hacen eco a lo que los apóstoles escriben cuando dice que Cristo apareció para deshacer las obras del diablo. Hermano, es Cristo el que hace deshacer las obras del diablo. Esas obras no se deshacen por los aspectos religiosos o superficiales. Es solo sometiéndonos al Señor y a su bendito consejo que el diablo tiene que huir. Pero debemos someternos. En el contexto que está hablando Lucas hay una sinagoga, o bien puede ser el mismo equivalente de una iglesia. Y es que el hecho de que yo vaya a una iglesia no quiere decir que ya todo terminó y que estoy bien. Hay cientos y miles de iglesias en el mundo, pero de igual manera hay cientos y miles de personas atadas por el enemigo. Porque no es una religión la que liberta, no es un sistema religioso, es la presencia de Cristo liberando los corazones. Porque Él claramente dijo en San Juan capítulo 8, el que conoce al Hijo será verdaderamente libre. Conoceréis al Hijo y seréis verdaderamente libres. Porque el Hijo es la verdad. Porque Él es el que venció al enemigo en la cruz del Calvario, según dice Colosenses. Y Él lo despojó. Él es el hombre fuerte que derribó al fuerte. Vino uno más fuerte y lo despojó públicamente y venció sobre Él en la cruz. Y ahora nosotros como pueblo tenemos que ubicarnos en esa unidad con el Padre, con el Hijo, para que entonces el enemigo tenga que huir. Pero nos está pasando lo que le pasó a Israel en los tiempos de Jueces, que al dejar la palabra, que al dejar el consejo de Dios, que al dejar a Dios, los enemigos se enseñoreaban sobre ellos. Y según dice el libro de Jueces, ellos vivían en cavernas, llenos de temor, llenos de angustia, porque habían abandonado al Señor. Es en el capítulo 2 de Jueces cuando se levanta el ángel allá en Boquín y les dice que ellos se habían apartado de Dios. Porque el hecho de estar en una congregación, el hecho de ser pueblo de Dios no significa que todo esté bien. Lo que da sentido y propósito a la iglesia es estar unido a Cristo como cabeza. Es estar vinculado a Cristo a través de su bendita palabra. Que es a través de la palabra nos une a Él y damos fruto y el enemigo tiene que huir. Pero es triste ver que el pueblo de Israel perdió su posición, no porque Dios los hubiera abandonado, sino porque ellos se alejaron de la verdad. Pero me sospecho que también hoy la iglesia, al haberse alejado de la verdad, del consejo divino, de la obediencia a la bendita palabra, se está viendo revelado, reflejado en la conducta de las cosas que pasan en la iglesia. Hoy en día hay cantidad de pueblo que vive afligido, atormentado, angustiado. Y no porque Dios no sea el mismo y no porque Cristo haya cambiado. Él es el mismo el que estuvo en aquella sinagoga y dijo: mujer, eres libre de tu azote. Él es el mismo hoy también y quiere liberar a su pueblo para que su pueblo se siente en los lugares donde Él está sentado, lugares celestiales.
Porque Dios no nos llamó a ser cola, sino cabeza. Porque según dice la Escritura, en Él somos más que vencedores. Pero si no estamos en esa victoria, en ese más que vencedor, debemos hacer un alto y considerar qué está pasando. Que dolorosamente puede ser que nos esté pasando lo del principal de la sinagoga, sometidos más a ritos y a prácticas religiosas, sometidos más a conceptos religiosos que todo, a la atención propia de quién está sentado en esa sinagoga, y es Cristo el Señor. El principal de la sinagoga se atreve a criticar a Jesús, le da más valor a un principio religioso del día de reposo y se olvida de quién fue el que hizo el día de reposo y quién hizo todas las cosas por Él fueron hechas. Y no se goza porque la mujer fue liberada, más bien se aflige porque fue el día de reposo, y le damos más valor a los principios religiosos que todo el Señor Jesús. Nos preocupamos más por los aspectos tradicionales que todo quien está en medio de nosotros. Nos preocupamos por si se lavó o no las manos. Y nos olvidamos realmente del corazón mismo de quien en medio de la iglesia está. Sí, como esa mujer hay muchas personas afligidas, atadas. Algunas puede ser porque el enemigo desarrolló su obra, otras tal vez no. Pero aquí lo más importante es que al revelarnos Lucas este principio doctrinal, nos hace ver entonces el Señor a través de Lucas que hay un aspecto espiritual que debemos combatir, y que así como Él liberó a aquella mujer, la iglesia tiene que aprender a estar dependiendo de Cristo, porque si conoceréis la verdad los hará libres. La verdad de quiénes somos en Cristo, la verdad de quién es Cristo en nosotros, la verdad en dónde estamos parados, la verdad de que ahora ya somos hijos de Dios y que no estamos sometidos a los embates de este mundo, porque somos extranjeros y peregrinos en esta tierra y vamos hacia una patria celestial. Grandes aflicciones que pasa la iglesia es porque ha hecho más morada en este mundo que en las cosas celestiales. Está arraigada a las cosas terrenales. Está llena de afanes, de angustias, más por las cosas transitorias, y hemos dejado de buscar las cosas celestiales donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Lo que dice Pablo ahí en Colosenses: si puedes haber muerto con Cristo y si puedes haber resucitado con Él, ahora busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pero es evidente que la iglesia ha perdido esa perspectiva, y hasta hemos llegado a rebajar el aspecto espiritual en cosas materiales, y caemos en angustia y ansiedad sin darnos cuenta de que el Señor claramente dijo: no se afanen, no se afanen. No se afanen por lo que ustedes han de comer, de vestir, de beber. No se afanen. Sus vidas valen más que las aves. Sus vidas valen más que la flor del campo. Y si Dios cuida a las aves, si Dios cuida a la flor, ¿no nos cuidará a nosotros también? Pero nuestros afanes muchas veces nos han desarraigado el propósito de Dios, y el fruto de eso es que el enemigo sigue dañándonos. Porque no se le olvide, él todavía anda como león rugiente. Él no ha dejado de ser ese león rugiente. Él todavía no ha sido atado y enviado al abismo. Él todavía no ha sido destruido. Él todavía anda buscando a quien devorar, y devora a la iglesia que se aparta de los principios y valores espirituales que Dios trazó para nosotros. No nos llenamos de afanes, de angustias, de temores. Nuestra fe se ve debilitada, y cuando nos damos cuenta hemos dejado de orar, hemos dejado de congregarnos, hemos dejado de leer la Biblia, y cuando nos damos cuenta somos presa fácil de nuestro adversario.
Y el enemigo comienza entonces a arruinar muchas veces nuestras vidas. En el particular que toca a Lucas, una mujer con un espíritu de enfermedad. Pero no es solo la enfermedad que el diablo usa para arruinar o destruir. El diablo también usa muchas cosas. Hay hogares que están siendo arruinados por divorcio. Hay hijos que están sufriendo los embates del divorcio. Hay matrimonios que no se soportan, no se toleran. Hay negocios y empresas que están destruyéndose y eso genera un caos en toda la sociedad también. Y la iglesia tiene que despertar y tomar su posición espiritual y en el nombre de Jesús clamar a Dios para que Él reprenda toda obra del enemigo. Sí, el Señor responde a la voz de la iglesia cuando ésta clama, pidiéndole a Él que reprenda. Señor, reprende al diablo. Señor Jesús, repréndelo. Reprende al enemigo que está afectando el hogar de mis hijos, el hogar de mi familia, la enfermedad, la salud. Repréndelo, Señor. Pero si la iglesia se descuida y se deja llevar por los afanes de este siglo y se acostumbra a la situación de este siglo, entonces dejará de percibir la voluntad de Dios para ella y el enemigo seguirá haciendo sus fechorías. Pablo dice en Romanos 12 que no nos moldeemos a este siglo, sino que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios está con nosotros, por nosotros, en nosotros. Pero la iglesia tiene que responder, tiene que despertar, tiene que cambiar de actitud, tiene que entender que Dios envió a su Hijo para destruir las obras del diablo. Y que solo en una dependencia total del Hijo, por la palabra y el Espíritu, podemos vivir una vida abundante como el Señor espera. No nos dejemos engañar por nuestro adversario. No permitamos que Él pase desapercibido y pidamos a Dios discernimiento para entender qué es espiritual y qué es emocional, o bien qué es natural. Y vuelvo a repetir, no todo lo que pasa en nuestras vidas tiene que ver con una influencia directa con el enemigo, pero Él está detrás de muchas cosas, aún de malas decisiones que tomamos y que somos impulsados por nuestro orgullo o nuestros argumentos y no medimos que una mala decisión puede afectar todas nuestras generaciones. Es por esa razón que la Biblia dice: no te apoyes en tu propia prudencia. No te apoyes, teme al Señor. Muchas veces creemos que nuestras decisiones sencillamente son mías, sí, pero las consecuencias no solo lo afectan a usted, sino afectan a muchos. Y detrás de eso viene el enemigo a traer desaliento, desánimo, angustia. Hijos que ya no creen en nada porque sus padres no le dieron valores, principios. En fin, hermanos, el Señor está en aquella sinagoga y Lucas nos narra lo que Él hace. Y nos lo narra para que entonces entendamos que Él todavía quiere liberar, quiere sanar, quiere restaurar a los que suyos son. Él todavía quiere, porque Él no ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y aunque muchas veces queremos ignorar que Él puede sanar, no, Él sana cuando Él quiere hacerlo. Él es Dios. ¿Quién podrá decirle a Dios por qué haces así? Hay conceptos doctrinales que muchas veces enseñan que ya eso no existe, mas la palabra es la misma ayer, hoy y siempre. Y cuando Él se revela en el libro de Apocalipsis, dice: Él es el principio y el fin, el primero y el último. Y Él no ha cambiado.
Y si así como estuvo en aquella sinagoga y vio a aquella mujer con aquella aflicción y le dijo, eres sana de tu enfermedad, eres sana de tu aflicción, el mismo Señor Jesús está en medio de su pueblo, como lo revela Apocalipsis, para tratar el corazón que así lo necesita. Si usted cree, porque Él no ha cambiado. Ahora yo no sé cuál es su aflicción. No sé cuál es su situación, pero el Señor, cuando le dice a esta mujer, mujer, eres libre de tu enfermedad, el verso 16 nos hace ver la misericordia del por qué Él lo hace. El 15 y 16 nos enseña y nos hace sentir esa misericordia. Y le dice al jefe de la sinagoga, hipócrita, le dice, cuando es día de reposo, no sacas a tu buey a beber, no lo desatas para que tome agua, no llevas al ganado a que vaya a tomar agua. Y esta hija de Dios, esta hija de Abraham, que necesitaba ser desatada, te afliges porque Él cree que Dios no puede hacer lo que Él quiere hacer, porque es cuando Él dice. No, Dios hace las cosas cuando Él dice y cuando Él quiere, porque Él es Dios. Y se hace sentir en medio de esa expresión la misericordia cuando dice, y esta hija de Abraham, que Satanás tenía atada durante 18 años, no se debía desatar de esa ligadura. Me fascina sentir la misericordia del Señor ahí, porque esa misericordia también nos ha alcanzado a nosotros. Y porque independientemente de lo que cualquier otra persona pueda decir, el Señor Jesús todavía tiene misericordia para con nosotros. Y si usted esta mañana trae alguna enfermedad, alguna angustia, alguna situación, yo le invito que ahí donde usted está, incline su corazón, su mente, y vamos a orar. Porque usted es un hijo de Dios, porque usted es una hija de Dios. Y Dios ha aparecido para deshacer las obras de las tinieblas. Padre, en este momento, Señor, bajo la autoridad de tu nombre y bajo el principio vital de tu palabra, yo oro, Dios, Señor, en tu nombre por tus hijos, por tus hijas, Señor. Para que así, Señor, como tú liberaste a aquella mujer de aquel flagelo, Señor, que traía durante 18 años, Señor, en esta mañana tú rompa la ligadura de impiedad, Señor, que han atado a muchos de tu pueblo y tratan, Señor, de abrumarlos y de afligirlos. Señor, rompe la ligadura, Señor. Te suplico, Padre bueno, quiebra los yugos de impiedad en tu poder, en tu nombre, Señor. Así como hiciste milagros en aquel entonces, yo sé que tú eres el mismo, Señor. Y quita toda enfermedad, quita toda aflicción, todo tormento. Se ha quebrantado todo yugo de impiedad, Señor. Toda obra del maligno sea destruida, Señor. Levanta los negocios, levanta las empresas, restaura los hogares, levanta tu pueblo, Señor, que te teme y confía en ti, Señor. Hay libertad en sus mentes, libertad en sus emociones, libertad en sus sentimientos. Quiebra, Dios mío, toda angustia, todo temor, toda zozobra. Quita, oh Dios mío, por el poder de tu nombre, toda obra del maligno, Señor. Tu palabra dice que Cristo apareció para deshacer las obras del diablo. Y yo te pido, Padre, que tú deshagas toda obra del maligno en este momento. Toda obra del maligno, Señor, te suplico en el nombre de Jesús. Deshaz toda obra del maligno. Y levanta a tu pueblo en el poder de tu Espíritu. Levanta a tu pueblo en la fuerza y en la potencia de tu Espíritu. Padre, con tu mano de sanidad. Padre, desaparece toda obra del maligno en enfermedad. Todo aquello, Señor, que el enemigo ha traído con sutileza, se ha destruido, Señor. Porque tú no has cambiado. Porque tú eres el mismo ayer, hoy y siempre, Señor. Envía tu palabra y sean sanos.
Envía tu palabra y sean sanos, Señor. Envía tu palabra y sean libres. Envía tu palabra y sean restaurados, Señor. Te suplico, Padre, que tú guardes sus familias, que guardes sus hijos, que guardes, Señor, sus hogares, Señor. Y que tu paz gobierne sus almas, sus mentes, sus corazones en Cristo nuestro Señor y Salvador. Padre, restaura los corazones que están afligidos. Quebranta los corazones que están llenos de amargura y de dolor. Y sana, Señor, a aquellos que están en disposición. Padre, yo pongo a tu pueblo en el nombre de Cristo Jesús. Yo pongo a tu pueblo delante de Cristo. Y te pido tu paz. Te pido tu paz, Señor. Te pido tu paz, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, rompe las cadenas. Padre, te suplico, Señor, que por la verdad sean libres, Señor. Por la verdad que es en Cristo Jesús. Sean libres, Señor. Por el poder de tu nombre. Padre, en el nombre